Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado Auditoría Forense y Gobierno Corporativo. Este es un curso de 9 sesiones, cada sesión de 3 horas, en total 27 horas de información oro puro. En plataforma nos acompaña el doctor Armando Manuel Villacorta Capiro de Perú, profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Graduado como contador público de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría en administración con concentración en finanzas del Tecnológico de Monterrey de México. Para nosotros, un gran honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores y asociados del Club de Auditores Hispanos. Doctor Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de tenerlo en plataforma. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra primera sesión. Bien, buenas noches con todos. Sí, vamos a iniciar la presentación de una sesión de 9 actividades en realidad, ¿sí? Y vamos a conversar sobre gobierno corporativo y fraudes en esta primera sesión, ¿sí? Como bien manifiesta Edu, si alguno de ustedes tiene algún problema técnico, en todo caso puede contactarse con Blanca, que es la persona de soporte, y después pueden escuchar la grabación, ¿no? Que pues me imagino que esta clase va a estar a su disposición para que ustedes la puedan luego volver a revisar. Vamos a empezar, y este curso es interactivo. La interacción la vamos a hacer a través del chat, ¿sí? Y lógicamente vamos a tratar de llevar adelante el evento bajo ese esquema. Vamos a hablar primero, hoy nos vamos a dedicar un poco a entender el rol de estas personas que forman parte de la alta dirección de una empresa, también identificados como gobierno corporativo. ¿Por qué es importante esto, tanto en el sector privado como en el sector de gobierno? Porque ellos son, de alguna forma, los responsables directos del control interno y la gestión de riesgos en cuanto a su supervisión e implementación. Claro, delegando la implementación en la línea operativa, ¿no? Normalmente liderada por un gerente general o titular de una entidad, dependiendo cómo interpretemos el concepto del máximo líder en vuestra institución. Vamos a empezar entonces, bueno, para temas de contactos, por si alguno de ustedes después del evento quisiera hacer alguna pregunta específica, aquí tienen ustedes mis datos de contacto, ¿no? Mi correo electrónico y mi WhatsApp, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta específica durante el desarrollo de una y otra sesión, y no le alcanzó el tiempo en esta sesión, lo puede hacer a través de estos medios. Bien, vamos entonces a empezar la introducción hablando un poco de el contexto actual, ¿no? Si queremos hablar de gobierno corporativo y su relación con el fraude y la auditoría forense, debemos tener en cuenta cómo nos encontramos en este momento, cuál es la perspectiva del entorno que estamos viviendo, ¿no? Todos los años, en enero, y esto para que lo tomen ustedes como una referencia también de una bibliografía básica a consultar, el Fórum Económico Mundial publica un reporte que se denomina The Global Risk Report, que ya está en su 16ª edición, que nos explica cuáles son las perspectivas
de los riesgos, dentro de ellos el tema de integridad o fraude, que nosotros podemos enfrentar en los próximos tiempos, tanto en una visión de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En tal sentido, ¿no? El año 2021, ¿no? En su reporte, donde visualizamos una matriz de, de los riesgos más importantes, esta institución los clasifica en 5 categorías. Con color celeste, los riesgos económicos; con color verde, los riesgos ambientales; con color naranja, los riesgos geopolíticos; con color rojo, los riesgos sociales; y con color morado, ¿no?, los riesgos tecnológicos. Como ustedes pueden apreciar en la presentación, si tomamos la parte más alta de la matriz, o sea, la más alejada del origen, son los temas ambientales y sociales los que hoy día más impactan en los diferentes países y tienen un impacto social, económico, político de envergaduras nunca antes vistas, ¿no? En la parte social tenemos el tema del COVID. El COVID es un problema social porque acuérdense que para solucionar el problema de COVID, nosotros estamos aplicando el concepto de distanciamiento social, que ha obligado a que muchas actividades se hagan de manera remota y lo continuará haciendo mientras, digamos, los países donde nosotros trabajamos y vivimos no tengan una estrategia clara que convenza a la población. Hoy día encontramos muchos problemas que tienen impacto laboral, que tienen impacto claro en cuanto a, por ejemplo, ¿no?, personas que no están predispuestas a vacunarse, ¿no? Y lógicamente que eso cambia o retrasa las estrategias que los países están realizando para el retorno a lo que se denomina la nueva normalidad. Y no debemos perder de vista a la naturaleza, ¿no? En los últimos tiempos, la naturaleza sigue complicando, como lo ha hecho siempre, ¿no?, la estabilidad de algunas economías, ¿no? La presencia de huracanes, terremotos, ¿no?, desbordes, por lluvias intensas, como ha pasado hace poco en Alemania y Países Bajos y Bélgica; temas de sismos, ¿no?, temas de huracanes, y otros que la naturaleza definitivamente nos impone, ¿no? En tal sentido, este documento, que se lo recomiendo profesionalmente, nos da una visión primero de la presencia de los riesgos en los próximos 2 años, 2021-2022. O sea, ¿qué podemos esperar el 2021 y el 2022 de los riesgos que pueden rodear nuestro desempeño institucional o empresarial? Bueno, como en muchos seminarios ya previos a este, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Tenemos la presencia del COVID, ¿no? El COVID ha llegado para quedarse. Y una de las grandes preocupaciones de los últimos tiempos es la mutación que el virus ha comenzado a tener, generando pues mayores riesgos e inclusive poniendo en cuestionamiento la validez de las vacunas, ¿no? El otro problema es la crisis que se genera a nivel de las personas, producto de este confinamiento, y lógicamente lo que ha generado también el desempleo, producto de los problemas económicos que muchas empresas han tenido que afrontar debido a este distanciamiento, no solo interno, sino externo, porque hay fronteras que a veces se han cerrado en todo sentido para determinados países, ¿no? Otro tema que nos va a acompañar en los próximos 2 años es los problemas climáticos, ¿no? O sea, debemos estar preparados porque estos, exista o no el COVID, ya nos acompañaban, ya eran parte de nuestros enfoques, y
La novedad es la presencia del cibercrimen, ¿no? La ciberseguridad. Hoy día tenemos nuevas herramientas tecnológicas que inclusive digamos, están teniendo grandes beneficios porque nos están ayudando y nos están permitiendo hacer el trabajo virtual, pero también traen inmerso muchos riesgos. Las cibermonedas, por ejemplo, ¿no? O digamos las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, hay una criptomoneda que entre el día de ayer y anteayer ha sufrido un incremento casi del doble en su valor, que es la criptomoneda que maneja el club Paris Saint-Germain, que a raíz de la contratación de Messi, el valor de su criptomoneda se ha duplicado, ¿no? Entonces hay una serie de innovaciones tecnológicas interesantes. Y los riesgos que trae hoy día, por ejemplo, el ransomware, que es el secreto, digamos, el secuestro de datos, que se está volviendo más intenso en toda Latinoamérica, ¿no? Otro elemento de riesgo es la inequidad digital. ¿Qué significa esto? Que en todos los países donde nosotros estamos realizando nuestras actividades, pues tenemos limitaciones digitales. Estas limitaciones digitales, ojo, tienen mucho énfasis en lo que va a significar nuestro trabajo como auditores. ¿Por qué? Porque no es tan cierto que todo se puede digitalizar y todo se puede revisar a través de un trabajo remoto. Hay muchas restricciones partiendo desde las personas, de los medios y lógicamente del acceso que se pueda tener a determinada información que se requiere auditar, que pueden ser restricciones importantes. El otro tema es el tema económico, ¿no? Los temas económicos, ¿no? Una prolongada recesión también puede comenzar a sentirse en muchos países, ¿no? Y en algunos otros países se mantiene todavía los peligros de ataques de terroristas y temas sociales que principalmente hoy día se están viviendo a nivel de niños y jóvenes por este tema del distanciamiento social. O sea, hay un tema de crisis, de interacción social, porque definitivamente los niños los hemos tenido que en algún momento tener restringidos de una convivencia social que es importante para el crecimiento y su desarrollo personal, entre otros. Ahora, a nivel de una perspectiva de 3 a 5 años, bueno, los principales temas son económicos, tecnológicos y de relación entre países. No me voy a tener mucho esto porque no es la esencia de lo que queremos discutir, pero sí el panorama es importante, sobre todo en el panorama de corto plazo, tener en cuenta estas referencias. ¿Y cómo está el tema de fraude? Es uno de los top risks, o sea, es uno de los riesgos más importantes a los cuales nos enfrentamos en las organizaciones. En los próximos tiempos, ¿no? Está catalogado dentro de los 10 riesgos más importantes que una empresa debe evaluar. Y lógicamente, aquí viene un tema importante, ¿no? Puedo tener una función preventiva como puedo tener una función reactiva. En la mayoría de nuestros países, el tema del fraude se supervisa y se controla en una visión reactiva. ¿Qué quiere decir? Que se reacciona frente a ellos cuando suceden, pero no se es preventivo y no se toman medidas para evitar que suceda, ¿no? Eso lo vamos a discutir en el transcurso de las sesiones que vienen. Bueno, entonces, ¿cómo podemos enfrentar el control interno en pandemia? ¿Cómo el profesional contable que me escucha desde diferentes partes del continente puede adoptar herramientas de control en un entorno de pandemia que se puede clasificar en algunos elementos críticos o variables, como son el autoaislamiento, que ha provocado el trabajo remoto, la cuarentena, que son tiempos donde yo no puedo exponerme socialmente, inclusive en algunos países que me escuchan hay toques de queda, quiere decir que hay horarios donde hoy día no se pueden hacer actividades,
el cierre de fronteras frente a determinados países, escuelas cerradas, espacios públicos cerrados, por ejemplo, todavía los cines o los estadios no funcionan, ¿no? Fíjense ustedes lo que pasó en Japón. Japón, que es un país que tiene un nivel cultural y disciplinado muy alto frente a las Olimpiadas y temiendo una repercusión del virus del COVID-19 en la variante Delta, prefirió confinar a su gente y que no participen de las actividades de las Olimpiadas. Hemos visto unas Olimpiadas a estadio vacío, ¿no? Entonces, hay espacios públicos que dependiendo del enfoque de riesgos que cada país establece, se aperturan o se cierran, ¿no? Porque también hemos visto actividades, por ejemplo, ¿no? La Copa Europea de Fútbol, la Copa de Oro en Centroamérica, que sí se realizó a estadio con presencia de, en este caso, de espectadores, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Y lógicamente, una de las variantes más significativas que el COVID ha traído con mayor intensidad, el teletrabajo, ¿no? O sea, la posibilidad de auditar, de revisar, de hacer trabajos desde la casa, ¿no? Tema crítico importante. ¿Por qué el control interno es fundamental en la vida de las instituciones y ahora en este entorno que estamos viviendo? Porque, señores, todo lo que se hace y se puede medir, se puede controlar. Y todo lo que se puede controlar, se puede dirigir. Y todo lo que se puede dirigir, se puede mejorar. Y hoy nos encontramos en un momento de mejoras. Las empresas están enfrentando procesos de cambio motivados por el entorno que muestran opciones interesantes para recomponer, reorganizar, reinventar empresas y por otro lado nos exponen a otros temas de riesgo, ¿no? Leía hoy día en la mañana una noticia de que una gran cantidad de cadenas de supermercados o de ventas están reorganizando su negocio, cerrando locales y trasladando a la nueva normalidad un modelo mixto, es decir, ventas presenciales y ventas remotas, ¿no? Ahora, ese acompañamiento en esta transformación que se están dando en ciertos negocios, el auditor tiene que estar atento a los riesgos y amenazas que este nuevo modelo mixto puede generar, ¿no? Poniendo esta idea, ¿no? En los servicios médicos también encontramos variantes interesantes de servicio. Hoy día, una posibilidad de atención médica se da por lo que es la telemedicina, es decir, ya el médico no va a la casa de uno, se contacta a través de una plataforma Zoom o otro medio como GoToWebinar u otros que existen en el mercado y te hace una auscultación médica, te prescribe como todos, algunos exámenes, tú te los realizas, se lo envías por correo electrónico, los verifica y te da un diagnóstico y te envía tu receta a través de un WhatsApp o un correo y tú te contactas con una plataforma médica que te lo vende y te lo lleva a tu casa, ¿no? O sea, esa es una modalidad mixta que se están dando en algunas clínicas y hospitales del mundo, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que el control interno va a tener que repensarse, mejorarse, para adaptarse a esta nueva forma de vida que se nos viene. O sea, es decir, no esperemos regresar a lo que hacíamos a principios del 2020, porque no va a suceder, porque las empresas se están reinventando, se están reposicionando. Entonces, aparece, así como las empresas se están reinventando, el mundo del mal también lo hace, ¿no? O sea, las personas que están en el mundo oscuro del fraude también saben que en este momento hay una oportunidad clave porque los controles están cambiando y eso genera espacios o vacíos
o ventanitas para que por ahí ellos puedan realizar actividades fraudulentas, tanto a personas naturales como en compañías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 esquemas de fraude más observados debido al coronavirus y sobre los cuales nosotros debemos comenzar, digamos, a tomar conciencia y capacitar en nuestra organización a nuestros colaboradores? Como auditores, eso es una labor de consultoría para enfrentarlo. Uno de ellos es el phishing o el smishing, que es cuando te llega un mensaje, ya sea por correo o a tu teléfono, eh, por un mensaje de texto, pidiéndote información personal o pidiendo información o claves de tu empresa relacionadas al manejo de tesorería, ¿no? La gente que está en el lado del mal se averigua la información y llega a ti, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo se enteran de mi correo? ¿Cómo se enteran de mi posición? Muy simple, señores. Todos nosotros, por un tema de moda, personal, profesional, tenemos nuestra información de manera pública expuesta, ¿no? Muchos de ustedes tienen un LinkedIn, que es una plataforma profesional, donde uno coloca sus principales datos, datos hasta de contacto, la posición que tiene, ¿no? En Facebook también, o en un Twitter, o en un Instagram, tenemos información que estas personas, cuando nos quieren identificar, rastrean, ¿no? Y a través de las redes sociales, a través de plataformas de Internet abiertas, logran conseguir datos personales de nosotros, ¿no? Muchos de ustedes reciben publicidad de empresas a las cuales nunca le han proporcionado su correo. E inclusive hay anécdotas de gente que crea un correo y a la media hora ya está recibiendo publicidad. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sucede eso? ¿Por qué? Porque la información de Internet viaja por lugares públicos. Es posible ser interceptada y lógicamente, ya sea en algún correo masivo o en algún esquema, por ahí ellos ingresan y obtienen esa información. Y es así como el phishing y el smishing comienza a generarse, porque se enteran hasta en qué lugar estás, porque alguno de ustedes puede por temas personales o laborales moverse de un lugar a otro, inclusive ahora en el entorno de pandemia, y uno recibe correos diciendo, sabemos que usted está en tal zona, ¿no? Y por un tema de seguridad necesitamos esto. Ahora, el phishing y el smishing lo han combinado de una manera extraordinaria. Ahora, aparte de eso, te están llamando por teléfono, o sea, es decir, te envían el mensaje y luego te hacen una llamada a tu móvil haciéndose pasar por un funcionario del banco para darle más credibilidad al correo o al mensaje de texto y tratan de extraerte esta información. Eso sobre todo lo están haciendo con empresas. Otro es el fraude de recaudación de fondos, que básicamente lo vemos en el lado social y que también puede generar problemas a algunas empresas que tienen algún carácter social de responsabilidad, que quieren contribuir a algo, se están apareciendo, ¿no? En este caso, algunas entidades de caridad, entre comillas, ¿no? Que no son entidades de caridad, sino son personas inescrupulosas que tratan de extraer dinero de aquellas personas que con buena fe quieren apoyar en estas etapas. Y también ahora ha comenzado a aparecer, porque aprovechándose del entorno de desesperación que mucha gente tiene frente al COVID-19, vacunas fraudulentas, ¿no? Y pruebas de coronavirus y otros elementos vinculados como máscaras, oxígeno, entre otros insumos que se usan en estas plataformas, se han generado muchos fraudes, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel estatal, ¿no? O sea, acá en Perú, hace poco ha salido una denuncia de el negocio en camas UCI. O sea, estaban cobrando a los ciudadanos para facilitarles una cama UCI,
Entonces, alrededor de este tema, que es un tema de contexto real y vigente, donde las familias entran en estado de estrés o desesperación, hay personas que inescrupulosamente venden oxígeno que no es, o sea, te venden oxígeno industrial y la persona se muere más rápido, ¿no? O te proveen de, hay vacunas vencidas, ¿no? O hay negocios también que se están haciendo a través del negocio del tema de las vacunas. Estafas en sitios de comercio online. Señores, como hemos entrado a una plataforma de ventas obligatoria prácticamente, porque muchos de nosotros, ya sea que tengamos la opción de hacerlo, preferimos no hacerlo y por temor tratamos de hacer compras de manera online con nuestros datos bancarios, hay muchas plataformas falsas que inclusive clonan a las reales. Aquí ha habido casos muy concretos en el país de plataformas que han clonado, por ejemplo, una empresa que vendía oxígeno para temas vinculados a camas UCI, clonada. Entonces la gente entraba y depositaba su plata y nunca le llegaba el balón de oxígeno. Denunciaron a la empresa y se dieron cuenta que no habían entrado a la página web original, sino era una página clonada y las cuentas eran cuentas de personas naturales, por tanto era un fraude. Pero en la desesperación del momento, la gente no toma conciencia de eso. Y otro es las intervenciones a los correos electrónicos de las empresas, que también se hacen y ahí entran los famosos ransomware, los secuestros que se están haciendo a, a bases de datos, contables, operativos, ¿no? Han habido casos muy sonados en Estados Unidos provocados por los hackers rusos, pero en Latinoamérica también, por lo menos yo acá en mi país, en Perú, conozco más de 2 o 3 casos de secuestros, o sea, es decir, entran, te encriptan la información y luego te envían un correo pidiéndote un rescate y el pago se hace con criptomonedas, ¿no? Entonces es todo un esquema y estos son algunas alertas de situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, es decir, hoy 11 de agosto estamos en este contexto. Bueno, frente a eso, ¿a qué nos enfrentamos en estos 2 últimos años, 2020, 2021? A nuevos paradigmas, señores. Han cambiado los paradigmas. Cuando hablo de los paradigmas son los enfoques, las maneras de llevar adelante las empresas, las reglas en el mundo de los negocios. Estamos en una migración acelerada que el COVID ha provocado y que poco a poco estamos tomando conciencia de ello, ¿no? Si nosotros tomamos una referencia fraudulenta, histórica, ¿no? Podemos tomar a Enron, ¿no? Enron, que fue un caso del 2001, que entró en su clímax más fuerte en julio del 2004, cuando encarcelaron a su gerente general, ¿no? Cuando luego determinaron, ¿no? Al descubierto inéditas situaciones de corrupción y negligencia corporativa, que son generalmente los conceptos que vemos alrededor de los temas fraudulentos, ¿no? Pero Enron no es la última historia que nosotros podemos tener en materia de fraudes corporativos, ¿no? Lógicamente, aquí había participación y niveles de corrupción, inclusive a nivel de gobierno. Esto se volvió a generar en 2008 con el famoso bono subprime, ¿no? Que llevó a muchas empresas conocidas mundialmente a la quiebra, como son Bear Stearns y Lehman Brothers, ¿no? Entidades que fueron fusionadas para ser salvadas, como Merrill Lynch, entidades que fueron nacionalizadas, el gobierno intervino como accionista para salvarlos, y entidades que cambiaron su modelo de negocios. Y esto sucedió por la crisis americana del año 2008, que tuvo una repercusión en diferentes partes del mundo, ¿no? Inclusive generó un especial que ahora lo están pasando en Netflix para aquellos que quieren conocer este entorno, que se llama Inside Jobs, ¿no? Que fue ganadora del Oscar,
a mejor documental a raíz y que explica todo lo que sucedió en el entorno del fraude generado por estos bonos subprime en el año 2008 y que generó una cadena de problemas nunca antes vistos a nivel, ¿no?, del sistema financiero mundial. Y este señor, que falleció hace poco, Bernard Madoff, es otro ejemplo, ¿no? Esto sucedió en el 2009. Bernard Madoff, que también, para aquellos que les gusta investigar y profundizar en el mundo del fraude, Bernard Madoff pasó a la historia porque hizo un fraude llamado, utilizando un enfoque llamado el enfoque Ponzi o el esquema Ponzi, ¿no?, que nosotros en Perú lo conocemos como el esquema piramidal, o sea, es decir, yo convenzo a dos personas o a una para que ponga su dinero ofreciéndole rentabilidades nunca soñadas. Él ofrecía rentabilidades del 40 o 50% en inversiones, cosa que normalmente ninguna inversión te la da en corto o mediano plazo. Siempre las inversiones tienen rentabilidades moderadas. Y él, ¿cómo pagaba esas inversiones? Te pedía que tú trajeras más inversionistas. Entonces, esa persona traía más inversionistas, esos inversionistas ponían más dinero y con ese dinero él le pagaba la rentabilidad al que primariamente había traído. Y luego a los otros le pedía que traigan más inversionistas. Entonces se iba incrementando la base y por eso se le llama el esquema piramidal. En Estados Unidos no se le conoce así, se le conoce como el enfoque Ponzi, ¿no? Este señor se declaró culpable. El monto del fraude de Madoff superó los 68.000 millones de dólares. Y no estafó a personas naturales como nosotros, sino la estafa de Bernard Madoff fue a grandes empresarios multimillonarios en Estados Unidos, a inversionistas institucionales y bancos, ¿no? Bancos conocidos, ¿no? Él falleció hace unos días y ahora en este momento en internet, en Amazon, ustedes pueden comprar, hay un libro de él que no está muy caro, que narra sus historias que él en una entrevista que le hizo a un periodista en prisión estableció, ¿no? Y como les decía, sobre esto también, ya hoy día el mundo del cine y la televisión inmediatamente lo absorbe. Y sobre esto hay una serie que se está trasladando también en estas plataformas de cable, que se llama El Mago de las Mentiras, ¿no? Si ustedes pueden verla, narra exactamente la historia de él. Y bueno, los temas de fraude no se detienen. Y en época de pandemia, cuando estábamos confinados, salió esta noticia en Alemania, ¿no? Una compañía fintech llamada Wirecard. Una compañía fintech es un intermediario de pago, o sea, tratan de ser una versión más barata y más flexible de lo que es Visa, Mastercard u otros, que se dedicaba a hacer pagos o efectuaba transacciones con aerolíneas, agencias de viaje, farmacias en línea, y que ganaba una prima, se declaró en quiebra, y básicamente el fraude que se había ocasionado acá era un forado de 7.000 millones de euros en una cuenta ficticia en Filipinas que no fue descubierta hasta que por ahí apareció un rumor o una duda de que no encajaban sus números con las comisiones y la caja que mostraba. Y estos 7.000 millones de euros se crearon a través de operaciones ficticias en Medio Oriente, aparentemente en una asociación en participación con una empresa que no hacía realmente ese tipo de actividades y simplemente se creaban ingresos contra una caja ficticia que se asumía estaba en Filipinas. Y aparentemente había una triangulación o fraude porque los auditores no lograron visualizarse hasta que después se hizo un trabajo especial y se descubrió pues que estos fondos realmente no existían, ¿no?
Entonces, Wirecard es una experiencia, le denominan el Enron alemán, ¿no? Y lógicamente que suena un poco contradictorio ver a los alemanes metidos en un tema de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar esta introducción y ya entrar al gobierno corporativo, en una encuesta hecha por la firma KPMG encontramos algunas reflexiones, ¿no? La cultura de las empresas sigue siendo mayormente reactiva en vez de preventiva, ¿no? O sea, es decir, en las empresas donde se están dando la mayor cantidad de fraudes, y ahora por montos realmente, señores, exorbitantes, tanto en temas de corrupción como en temas de fraudes corporativos, la participación de las empresas en este sentido es reactiva, no preventiva. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este taller es vender una visión preventiva, y también vamos a aprender a hacer investigaciones cuando tenemos que actuar sobre hechos que ya sucedieron. No existe ninguna empresa que no pueda tener algún tipo de fraude, ¿no? Hace una semana estaba editando una capacitación y alguien me hizo una pregunta por el chat, me dijo, ¿y en el sector X pueden haber fraudes? O sea, era una pregunta un poco inocente, pero reflexiva, ¿no? O sea, hay personas que a veces piensan, porque eso es la mentalidad inclusive empresarial, de que a ellos nunca les va a suceder y que su sector no es susceptible de ningún tipo de fraude, lo cual es falso, ¿no? Se ha observado que este riesgo se reduce sustancialmente cuando se encuentra con un sistema de control interno y administración de riesgo que permita prevenir y detectar a tiempo este tipo de ilícitos. Y eso es lo que vamos a trabajar en la visión preventiva. Se llama Programa Crítico Antifraude, ¿no? Las empresas defraudadas enfrentaron como consecuencia del ilícito problemas como incremento en sus costos de operación, ¿no? O sea, es decir, no me doy cuenta del fraude, porque el fraude viene, como siempre, encubierto, pero comienzo a tener señales. Y algunas de esas señales son incrementos en los costos operativos, pérdida de confianza entre empleados, daños de imagen a la empresa. El 60% de los casos, el fraude hoy se detectó por medios de controles y auditores. Eso es una buena noticia, ¿no? Cada día los sistemas, la base de datos, están permitiendo que la forma de detectar fraudes se haga producto de la operatividad propia de la empresa o de la presencia de auditores. La diferencia, el otro 40%, es porque alguien externo a la empresa nos ayuda, ¿no? Para eso es importante la existencia de líneas de denuncia. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en este año? Phishing, portales no válidos y fraudes telefónicos, ¿no? Los principales factores que contribuyen a que se cometan los fraudes son fallas en la supervisión, falta de controles, y este último tema que me parece es el más delicado, deficiente infraestructura ética. Entonces, sobre este último punto, existe un elemento importante, ¿no? Top at the top. Clima en la cima. Predicar con el ejemplo. ¿Quiénes deben ser los primeros que deben vender la ética y, por tanto, ser la piedra angular, ¿no?, de la lucha contra el fraude en una organización? El gobierno corporativo, ¿no? En una empresa familiar, el dueño con sus gente de confianza; en una entidad del Estado, el titular de la entidad con sus funcionarios de confianza; en una empresa corporativa, el directorio con la gerencia. O sea, depende, ¿no? En una cooperativa, el consejo de vigilancia con los funcionarios y el consejo de administración; en una universidad, la asamblea universitaria con los decanos y los funcionarios administrativos de una universidad; en un municipio o cantón, el alcalde con su gerente municipal y sus líderes. Y sobre ellos vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hablar
de ese grupo. A ese grupo que acabo de describir, nosotros le denominamos gobierno corporativo, ¿no? Que es un grupo que, al igual que nosotros, se ha visto afectado por el contexto del COVID. O sea, no debemos dejar de percibir que todo lo que está sucediendo a nivel corporativo laboralmente también les está sucediendo a los directores, a los empresarios, a los políticos que manejan un país, porque ellos también tienen problemas de distanciamiento social que deben cuidar y que deben efectuar por los protocolos que ellos mismos han autorizado y aprobado. Entonces, predicar con el ejemplo significa tener una gobernabilidad ética. Entonces, ¿qué es el gobierno corporativo? Frente a todo este contexto introductorio que hemos nosotros trabajado, es el conjunto de principios que norman el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, ¿no? Principalmente los directorios o los que hagan su equivalente, como son consejos de administración, sus comités de apoyos y también la gente que lidera puestos de confianza, ¿no? A este grupo se le conoce como gobierno corporativo y las medidas o recomendaciones que se le hacen a ellos para que lleven un gobierno ético se denomina mejores prácticas corporativas, ¿no? Estas prácticas corporativas en Latinoamérica usualmente son voluntarias. Es decir, ustedes pueden escuchar a muchas personas, posiblemente en su entorno, en el país donde ustedes están, que se resisten a que los ayuden a gobernar a veces. O sea, es decir, dicen, déjame mi empresa la voy a manejar a mi estilo. Y su estilo puede ser hacer actos de corrupción, su estilo puede ser estar siempre haciendo actividades, digamos, de compras de favor, ¿no? Que no es un estilo apropiado, ¿no? Entonces, si él, que es el que lidera la organización, está metido en actos de corrupción, pago de coimas o actos que van contra la ética, ¿no? Como puede ser ventas sin facturas, no pagar impuestos y otras cosas, ¿qué podemos esperar de su equipo de colaboradores y la gente que los acompaña? ¿No? Entonces, el gobierno corporativo es la piedra angular para esto que llamamos la lucha contra la corrupción y el fraude, tanto a nivel gubernamental como a nivel corporativo, porque el fraude y los actos de corrupción no son exclusividad del gobierno. También hay actos de corrupción en empresas privadas y sobre eso se encarga una nueva tendencia normativa que hoy día se denomina compliance, ¿no? Hay empleados en empresas privadas que también reciben sobornos para hacer compras, para contratar personas y otros. O sea, eso no es un típico o absoluta característica solo de la entidad gubernamental. Entonces, el gobierno corporativo es un conjunto de lineamientos que buscan generar principios de responsabilidad, transparencia, confianza, equidad, responsabilidad, y que se utilizan o nacieron en la actividad privada, pero ahora se han generalizado y se han expandido también a los gobiernos, ¿no? Con la diferencia que en la actividad privada, el gobierno corporativo busca una gestión ética y responsable para lograr una rentabilidad justa y razonable. En cambio, en el sector gubernamental, el gobierno corporativo busca llevar una gestión transparente y ética para lograr el bienestar de los ciudadanos sin caer en temas de corrupción y fraudes, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo, ¿para qué sirve? Sirve para alinear intereses, ¿no? Los intereses entre las personas y las instituciones. Y sobre eso es importante tener en cuenta que el alineamiento que se tiene que dar parte desde un alineamiento ético y estratégico, ¿no? O sea, yo planteo una estrategia, ya sea a nivel de gobierno o a nivel
privado que parte de mi misión, visión de lo que yo quiero ser, pero esta estrategia tiene que cuidar conceptos como responsabilidad social, ¿no? Buenas prácticas de negocios, y no caer en actos que puedan perjudicar la reputación y la imagen de una organización, sea esta privada o sea esta gubernamental, ¿no? Porque, lógicamente, uno de los mayores pasivos que te trae un acto de corrupción o fraude es que, ¿no?, perjudica la imagen que una institución trae y tiene en, en un país o a nivel global. ¿Cómo hacerlo? Incrementando la supervisión y el control. Es decir, el gobierno corporativo debe promover la ética, la responsabilidad, una gestión ética y eficiente, y debe supervisar de que eso se maneje a todos los niveles organizacionales. Entonces, aparecen tres conceptos, ¿no? Gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento. Es decir, yo combino estos tres factores, ¿no? La combinación de toma de decisiones, el manejo de los riesgos y el cumplimiento normativo. Hoy, en el entorno COVID, esto es un tema complejo, ¿no? Y lógicamente hemos visto ya algunos antecedentes que nos hacen ver que hay la posibilidad de situaciones inusuales, ¿no? No he mencionado a la corrupción, pero la corrupción en estas épocas ha tenido un incremento también significativo en muchos países, ¿no? Se dice que en una publicación presentada por el ACFE, que es la Asociación Certificada de Expertos en Fraude, que esta se ha incrementado significativamente, ¿no? No establece un porcentaje, pero habla de una palabra que suena realmente preocupante, significativamente. Entonces, hay buenas prácticas. Por ejemplo, hay comités de normas de comportamiento, rendición de cuentas, responsabilidad social, ¿no? Que son conceptos claves vinculados al manejo del gobierno corporativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hacer un proyecto minero o extractivo de los recursos naturales de un país cuidando el medio ambiente. Eso es una responsabilidad, ¿no? Corporativa. Y entramos a un tema interesante. ¿Soy rentable o soy socialmente responsable? Es una disyuntiva muy fuerte que algunas empresas a veces enfrentan, ¿no? O sea, a veces puedo ser socialmente responsable y no soy rentable, o puedo ser rentable y no ser socialmente responsable. Ninguno de los extremos es bueno, entonces hay que buscar el punto medio que nos permita socialmente también trasladar una imagen y no generar problemas, que eso es lo que ha venido pasando en muchas partes de nuestros países. Otro elemento importante es la forma en que se trabajan, es decir, por ejemplo, uno de los elementos que nosotros trabajamos mucho y que nos sirve de apoyo en materia de la auditoría forense es el diálogo con ciertos grupos operativos de trabajo que se generan a través de nombres o frentes conocidos: comité de riesgos, comité de auditoría, comité de ética, ¿no? O un comité de fraudes, porque también existen para las líneas de denuncia un comité especial que se dedica a evaluar esto. Los temas de riesgos y control interno, que ahora se han modernizado con el enfoque COSO 2013, COSO RM 2017, ISO 31000, ISO 37001, gestión antisoborno, ISO 37301, compliance, que son elementos que sirven, ¿no? La presencia de auditores internos, ¿no? Son algunos elementos que las buenas prácticas de gobierno recomiendan y que muchas de las organizaciones en nuestros países lo han asimilado, tanto entidades en el sector privado como entidades de gobierno, ¿no? Entonces aparecen los comités, ¿no? Que es una novedad interesante. Hay una serie de nombres de comités con las cuales nosotros podemos interactuar
y que pueden apoyar los procesos de investigación a veces que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, el comité de auditoría, o el comité de riesgos, o el comité de ética, que son importantes visualizarlos y coordinar con ellos, ¿no? En los últimos tiempos, King es el Código de Gobierno Corporativo de Sudáfrica, y es en honor a un congresista que es el que promueve esto, que se llama Mervyn King. Y King en su versión 3, ya está creo en la versión 5 ahorita, plantea algo interesante, ¿no? Los consejeros, la gente que está en la alta dirección, debe capacitarse y tener asesoría en tecnología de la información. Eso lo decía el 2009, fíjense. Hoy día es más vigente que antes. Yo escuchaba una conferencia sobre gobierno corporativo hace unos meses y una persona líder, que era la presidenta del comité de auditoría, ¿no? Comentaba que se había inscrito en un curso de supervisión en temas de ciberseguridad. No era una experta en tecnología, pero quería escuchar cuáles eran los avances, los conceptos y las recomendaciones para que cuando se siente en un directorio y le hablen del tema, no se sienta neófita o perdida, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. O sea, si el directorio o la gente que maneja la organización no conoce los conceptos, ¿qué puede supervisar? Y ese es una ventana abierta a la posibilidad potencial de la presencia de hackers, crackers y otros en la empresa. Van a reaccionar posiblemente cuando ya sea tarde. Entonces, aquí es importante entender que este grupo debe tener la asesoría y la capacitación permanente en temas que auditoría interna puede recomendar, ¿no? Eso no nos genera ningún problema de conflicto de interés ni ningún tema de conflicto con estas personas. Decirle, oye, sería interesante, y uno inclusive le puede buscar a los expositores. Entonces, el gobierno corporativo debe transmitir transparencia, fortalecimiento administrativo, debe apoyar a la administración, no involucrarse, ojo con eso. El gobierno corporativo, que es el directorio o el dueño, deben darle el espacio al gerente general de su equipo para que puedan llevar adelante la implementación de las ideas, no involucrarse, ese es un error muy común. Crear confianza, evitar riesgos y hacer una planificación y seguimiento estratégico. ¿Cómo debe trabajar el gobierno corporativo? Coordinadamente, es decir, el directorio, el accionista, con su equipo gerencial, deben apoyarse, coordinar, no ser un medio de presión, sino un medio de coordinación. Y lógicamente que si el directorio te avala y te apoya, tus labores van a ser mucho más eficientes. Entonces, el gobierno corporativo es la forma en que se dirigen las empresas. Refleja las relaciones de poder y la forma ética con que éstas se manejan. Y el buen gobierno corporativo, que son las normativas que podemos encontrar en todos los países de Latinoamérica sobre el tema, son las buenas prácticas, lo que nos recomiendan, lo que nos apoya, lo que nos ayuda a generar de alguna forma ideas para apoyar la toma de decisiones y para apoyar el buen manejo de una organización, ¿no? Ahora, esto de las buenas prácticas de gobierno corporativo se premia, sí. En la bolsa, por ejemplo, del Perú existe un indicador que se llama el IGB, el Índice de Buen Gobierno Corporativo. Y este índice permite tener una percepción de cómo se manejan las organizaciones en tal sentido, y es un tema de calidad en el valor que puede ayudar al inversionista a estar más tranquilo. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño caso, ¿sí? Yo les voy a dar 5 minutos para que lo lean más en detalle. Yo lo voy a leer ahora, voy a explicarlo, pero les voy a dar 5 minutos y les voy a pedir
le voy a pedir a Blanca que me apoye en este sentido, y por el chat le voy a pedir que me den sus comentarios sobre las preguntas que están acá, ¿no? Algunos podrían situarse solo en la pregunta 1 y otros en la pregunta 2. Entonces, vamos a leer esos comentarios, ¿no? Y vamos a expresar un poco el sentimiento de lo que el caso trae, ¿no? Bien. Este es un caso muy simple, ¿no? Industrias Andinas se ha comprometido a implementar un proceso de manufactura que le ha denominado manufactura ágil. Este tema de lo ágil se ha convertido en un tema de moda, ¿no? En las empresas, tanto a nivel de auditoría, a nivel industrial, a nivel de servicios, ¿no? Hay inclusive por ahí una aplicación que se llama Scrum, que se utiliza. Bueno, esta empresa, producto del COVID, ha decidido entrar a esta modalidad, a la auditoría ágil, ¿no? Entonces, esto con la idea de mantener la rentabilidad del negocio y, lógicamente, reinventarse, ¿no? Entonces, el directorio, o sea, la alta dirección, el board, consejo de administración, está decidido a apoyar este proceso, ¿no? Está decidido a apoyar este proceso, ¿no? Entonces, ellos le han pedido a las gerentas, a los gerentes de las divisiones, informes permanentes sobre el avance de este tema, ¿no? Y hace algo interesante, ¿no? Una visita anual selectiva a alguna de las fábricas, o sea, la empresa tiene varias fábricas a nivel nacional. Entonces, para no solamente verificar los informes que reciben, sino in situ, ver la realidad de la aplicación para apoyar al gerente general y a su equipo en este proyecto que es vital para la existencia de la empresa. ¿Y por qué el directorio se compromete? Porque es parte de la estrategia de supervivencia y es como, voy a poner un ejemplo similar, es como que el capitán del barco va a hacer un giro ante una tormenta que puede generar dos situaciones, o que el barco se hunda o que ellos salgan de la tormenta. Entonces el capitán del barco no se puede excluir. En este caso, él no hace el movimiento del timón, eso lo hace el timonero, que vendría a ser el gerente general, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, el directorio centra sus aspectos de la manufactura, pero programa visitas anuales donde realiza un recorrido para observar informes, estadísticas y hablar con el personal sobre el funcionamiento de la manufactura ágil, para tener una idea más clara, porque este es el tema que va a salvar al negocio. Entonces, hoy los directores tienen que estar mejor comprometidos y tienen que estar, ¿no?, apoyando a la organización. Es tarea de todos salir de este problema. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta los datos del caso, este es un área en que el directorio tiene una responsabilidad sobre el control interno sobre este tema. ¿Está usted de acuerdo? Y dos, ¿qué le falta a este directorio o qué le faltaría o qué elementos usted recomendaría para que este proceso de supervisión de este tema crucial para este negocio se maneje con todos los elementos apropiados? ¿Ok? Entonces, 5 minutos. Vamos a Comentarios, por favor. Las personas que ya tuvieran la respuesta, comentarios, pueden escribirnos por el chat de la sala virtual. Ir haciéndole llegar al expositor cada una de sus respuestas. También, si tienen alguna pregunta, según lo que hemos visto hasta el momento, ustedes pueden también ir haciendo llegar sus comentarios al chat y le estaremos haciendo lectura próximamente para ir resolviendo cada una de ellas. Recuerden que también tienen a su disposición el micrófono en el caso de que tengan esta herramienta incorporada en su equipo para poder hacer cualquier comentario por esta vía. Estamos esperando entonces de sus comentarios y estamos retornando en unos momentos. En pantalla tienen el ejercicio para que lo puedan leer.